les habla es el ingeniero Andrés Mercado. Conmigo vamos a continuar con el tema número 3, que es la configuración del BIOS. ¿Bien? En la configuración del BIOS básicamente no hay mucho que hablar, pero hay cosas importantes que debemos entender. Por ejemplo, los BIOS pueden ser configurables. Antiguamente lo que se hacía era cambiar los BIOS, ¿no? Por ejemplo, los BIOS venían en un socket que uno lo podía sacar y le podía poner otro, ¿no? Actualizando los BIOS de esa manera. Pero ahora se usa con la tecnología de Flash ROM, como vimos en lo que es memorias, se pueden actualizar a través de internet. Pero cuando ustedes quieran actualizar un BIOS, por favor no lo actualicen, no es como el software. El BIOS se actualiza única y exclusivamente cuando la máquina computadora no detecta algún periférico, ¿no? Por ejemplo, quieren poner una memoria o una impresora que no, por más que la conecten de alta velocidad, no la reconoce el BIOS. Entonces, cuando pasa eso y es urgente que ponga, entonces habría que buscar la actualización y sobre todo ver si la actualización tiene ese soporte, porque no es cuestión de como que lo vamos a actualizar y listo, va a reconocerlo, no es así. Lo que va a pasar acá es que yo tengo que buscarlo en internet la actualización y ver si la actualización tiene esa opción de que me reconozca tal o cual periférico para poder actualizar. Bien, en la configuración del BIOS primero debemos entrar, como dice, el BIOS Setup. Como debemos entrar primero a la opción del BIOS. ¿Está bien? Vamos a entrar, por ejemplo, presionando F1, dependiendo del sistema, ¿no? Vamos a presionar F1, podemos presionar a escape, ¿no? O suprimir. Normalmente en las computadoras que utilizamos nosotros, que son mayormente clonadas, las PCs, nosotros presionamos suprimir. El AMI BIOS, por ejemplo, presionando suprimir entra a la famosa pantalla azul, la pantalla del BIOS, donde tenemos un sinnúmero de menús. La configuración del BIOS mayormente es automática, ¿no? Lo que se requiere acá es que ustedes lo hagan en forma automática, pero si nosotros podemos cambiarlo, sería de una manera más sutil y más técnica. Los BIOS normalmente detectan automáticamente los periféricos y las opciones que se están tocando y el BIOS los reconoce y automáticamente lo configura, pero en algunos casos, por ejemplo, para el estándar CMOS, ¿no? La primera opción del BIOS, que es la opción estándar, es donde nosotros vamos a poder cambiar la fecha, la hora, ¿no? El año, ¿sí? Podemos cambiar las unidades de disco, vamos a ver si lo detecta automáticamente, o que los discos se detectan automáticamente, pero podemos forzar a detectarlo, ¿no? Y configurarlo de alguna manera, no quitarle el Smart. El Smart es un acelerador de disco duro, pero no todos los discos duros lo tienen. Entonces, normalmente los BIOS no lo ponen, entonces nosotros podemos ponerlo y de repente el disco duro lo acepta y podemos trabajar. Si la máquina se pone lenta, entonces es mejor desactivarlo. Ya el Smart, eso lo vamos a hacer nosotros en el estándar CMOS. Muy bien. Cuando nosotros vemos a los BIOS, por ejemplo, vemos diferentes y pueden variar los menús varían, pero realmente las opciones casi son las mismas, ¿no? En los estándares, la fecha, la hora y la configuración de las unidades de disco. Por ejemplo, en los estándares CMOS vamos a ver ahora, por ejemplo, en el BIOS, ¿no? En el PSI BIOS, ¿no? Vamos a ver las utilidades en el en hardware, que es su software, o el otro es el estándar. Vamos a ver el BIOS, ¿no? Setup. En la opción BIOS Setup, ¿no? En la opción de preferencias, vamos a poder nosotros ver algunas cosas. Por ejemplo, activar o desactivar cuando el reloj del CPU se desactive. Yo les recomiendo que si no sabemos mucho de eso, no lo cojamos, porque algunas opciones de repente pueden cambiar la velocidad de la memoria, podemos cambiar la opción del caché del video, ¿no? Pero vamos a buscar nosotros la palabra boot, B-O-O-T, o sea, la forma de buteo. ¿Cómo se va a bootear? No, bootear significa cómo se va a arrancar.
tú le puedes decir al sistema cómo arranca la máquina. Si arranca utilizando primero la unidad del CD-ROM, la unidad C o la unidad A, ¿no? Que en caso de la disquetera, cosa que ya casi no se usa, pero la recomendación es que arranque primero con la unidad C. Primero que arranque con el HD, con el disco duro, y después que pueda arrancar con el CD. Aunque normalmente debe ser un solo arranque, yo les recomiendo, porque cuando uno tiene, por ejemplo, una unidad de disco con virus, entonces a la hora que uno arranca con esa unidad de disco, el virus entra rápidamente a la máquina, porque primero no ha cargado el sistema operativo y entonces por lo tanto no ha cargado el antivirus, entonces el virus puede atacar rápidamente a la máquina. Entonces no es recomendable que arranque, ¿no?, en una unidad aparte, pero lo que se recomienda es que arranque primero en la unidad C, porque están todas las opciones protegidas, donde va a entrar, por ejemplo, el antivirus y cosas, etcétera, ¿no? Muy bien. Después, la configuración del chipset, eso es un poquito delicado, porque ahí, por ejemplo, podemos ver que hay los bancos del trainer. Sí, los bancos del trainer es el de RAM, o sea, la memoria RAM, ¿no? Ahí podemos configurar la velocidad de la memoria, pero yo les recomiendo que si va a configurar la velocidad de la memoria, fíjese bien en la misma memoria si tiene las indicaciones necesarias para la configuración. A veces tienen una pegatina donde le indica si ustedes pueden manejar esa opción. Si es así, yo les sugiero que lo cambien, pero si no es así, es preferible que no lo muevan, porque el BIOS puede cambiar muchas cosas, ¿no? Pero una de las indicaciones básicas, por ejemplo, es cuando yo entro al BIOS, puedo cambiarle también la opción de el password, ¿no? El password del supervisor. Yo puedo cambiarle la palabra password, significa palabra de paso, y puedo darle una opción para que no ingrese nadie al BIOS, configurando el BIOS de tal manera para que se transforme. Pero yo les recomiendo, porque los BIOS cambian, ¿no? Dependiendo de las versiones, dependiendo de las placas, la configuración de los BIOS pueden cambiar, pero todo lo van a encontrar en dos cosas, ¿no? En el manual de la placa, que es el manual que le van a dar un librito, como dijimos al principio, un librito donde pueden ver ustedes, ahí también está la configuración del BIOS, o también entrar a la página web donde se encuentra el BIOS. Lo único que tienen que hacer es fijarse a la hora que entran en el BIOS qué versión de BIOS tiene, ¿no? La versión del BIOS con el número, y con eso ustedes lo buscan en internet, y en internet pueden usar, ¿no?, algunas opciones. Por ejemplo, el Google Chrome tiene un traductor y te puede traducir cada una de las opciones, ¿no? Después de haber hecho un esbozo así nomás simple, porque en realidad los BIOS cambian dependiendo de las versiones y dependiendo del modelo. Yo les puedo mostrar un BIOS de un modelo, pero a la hora, cuando ustedes entren a su máquina, van a encontrar una cosa no diferente, sino en sitios diferentes y con nombres diferentes. Mayormente siempre los BIOS son iguales. El estándar para cambiar las unidades de disco, o para cambiar lo que es lo que es la fecha, la hora y la unidad del disco. Siempre es bueno tenerlo al día, porque por ejemplo hay servidores que no me permiten ingresar a su sitio si es que la fecha y la hora está cambiada, no está completa, entonces no nos dejan entrar, no bota error. Entonces, por ejemplo, hay un error clásico, ¿no? Un alumno me preguntó: ¿por qué, ingeniero, yo quiero entrar a internet, quiero entrar a mi Messenger, pero no puedo, pero de las otras máquinas sí puedo, pero de esas no? Y la máquina le he cambiado de sitio, pero igualito, le he formateado igualito. Y yo le digo: ¿te has fijado en la fecha? ¿No? ¿Por qué la fecha se descarga? ¿Por qué? Porque a veces la pila está fallando, ¿no? Entonces, si la pila está fallando, normalmente no va a guardar el contenido del BIOS setado. O sea, los cambios que tú hagas no lo va a guardar. ¿Por qué? Porque la pila ya no sirve. Entonces, cada vez que arranque, se va a autoconfigurar el BIOS y va a poner las opciones por defecto, y la fecha por defecto es la fecha de fabricación. Entonces puede darte el año 2000, 2005, no sé, dependiendo del BIOS, ¿no? Y a la hora que ingresas a Messenger, te va a botar, porque no permite que ingrese cualquier máquina que no tenga las fechas al día, ¿no? Para evitar los riesgos de contagio y alguna cosa que se envían a través de esto, ¿no? Entonces,
La opción de los BIOS, nosotros, la configuración es básica. Si ustedes quieren aprender a configurar BIOS, vamos a tener que leer bastante, pero en realidad el BIOS es automático, mayormente es automático. Lo único que entren al estándar, cámbiense y mantengan siempre la fecha y la hora correctamente puesta, ¿no? Y vean algunas opciones de la memoria y sobre todo los arranques. Yo les recomiendo que el arranque siempre sea desde la unidad C. Pero las máquinas también ahora pueden arrancar con el USB, ¿no? También, entonces hay una opción también que puede ser configurable para poder arrancar con el USB. Y podemos tener un sistema operativo portable, quiero arrancarlo con USB, entonces tengo que entrar al BIOS, ¿no? Y puedo estar de las configuraciones, bajo la segunda opción y me coloco, pero para eso ustedes tienen que poner la memoria USB. Si ustedes quieren que aparezca en el BIOS en la opción de la memoria, el arranque con la memoria, tienen que colocar la memoria y prender la máquina. De otra manera no creo que el BIOS lo detecte, ¿no? Entonces, y sobre todo arrancarlo la máquina con las opciones. Por ejemplo, a la hora que arranca la máquina siempre aparece una letrita y dice pulsar F2 para el setup, ¿no? Y F10 o F11 para el booteo, el boot para el arranque. Entonces tú presionas F10 o F12 dependiendo de como te diga tu BIOS y te va a salir una selección para con qué unidades puedes arrancar en forma temporal. En cambio, cuando entra uno al BIOS, el arranque es fijo, o sea, siempre va a arrancar así, ¿no? Entonces hay una forma de poder arrancar en forma temporal. Solamente lo único que tienen que hacer es observar a la hora que prende su máquina y ver los mensajes que salen ahí. Cualquier problema que tengan, entren al BIOS, vean el número del BIOS y con eso entren a internet y puedan ustedes manejar esto. Bien, espero que hayan entendido algo de lo que he dicho, porque en realidad BIOS es una cosa muy sencilla de manejar, porque casi todo es automático, algunas cosas que se pueden cambiar, pero normalmente la recomendación es que sea todo automático, cambien las fechas, la hora, el arranque, ¿no? Le pueden poner password dentro del BIOS, pero no recomiendo que muevan alguna otra cosa más. Bueno, muchas gracias.